Bien. Está grabando, ¿no? Confirmen. Sí, recording. Bien. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy, que es el TP11. Ya vamos por el TP11, chicos. Una locura a la velocidad que estamos yendo. Este es el último tema que tiene que ver con la parte vegetativa, ¿sí? Después ya a partir de la clase que viene vamos a arrancar con la parte reproductiva, con flor y bueno. Lo último que nos queda ver de lo vegetativo, de los órganos vegetativos, es la anatomía de la hoja, ¿sí? La clase pasada vimos la parte externa, la morfología de las hojas, los tipos de hojas, simples, compuestas, cómo se organizan en el tallo, clasificamos hojas y demás. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la anatomía, ¿sí? O sea, la hoja por dentro. Entonces, cuando uno habla de la anatomía de la hoja va a incluir anatómicamente, principalmente, un tejido de protección, que ya lo conocemos, la epidermis, va a haber una epidermis arriba y una epidermis abajo, ¿sí? La epidermis adaxial o superior o epifilo, y una epidermis de abajo, abaxial, epidermis inferior o hipofilo, ¿sí? Entre esas dos epidermis vamos a encontrar ¿qué tejidos? Predominantemente el parénquima de elaboración o clorofiliano, porque recuerden que la hoja, ¿sí?, es el órgano que está especializado en hacer la fotosíntesis, por lo tanto, lo que más va a tener la hoja va a ser parénquima de elaboración, o clorofiliano, o también llamado clorénquima, ¿sí? Va a ser el tejido más abundante en la hoja, el parénquima de elaboración. También vamos a tener, bueno, parénquima, que puede también haber parénquima no de elaboración, otro tipo de parénquimas. Tejidos de sostén, siempre va a haber en la hoja, depende qué tipo de hoja, que ahora vamos a ver, puede ser más abundante el esclerénquima o el colénquima, ¿sí? Recuerden que eran los dos tejidos de sostén, ¿sí? El colénquima y el esclerénquima. Vamos a ver que algunos de los tejidos de sostén predominan en unos grupos de plantas y otros en otros, ¿sí? Ya lo vimos a esto, ¿se acuerdan que el esclerénquima era más común en las monocotiledóneas? Y el colénquima era más común en las dicotiledóneas. Bueno, ahora lo vamos a ver en la hoja. Y por supuesto los tejidos de conducción, que nunca pueden faltar, el xilema y el floema. Se tapó el mate. A todo lo que está entre medio, ¿sí?, de las epidermis, de la epidermis superior y la epidermis inferior, ¿sí?, que incluye el parénquima clorofiliano, el xilema y el floema y los tejidos de sostén, a todo eso se lo denomina mesófilo, ¿sí? A todo eso se lo denomina mesófilo. Y hay distintos tipos de mesófilo. Mesófilo significa lo que está en el medio, ¿sí? Piensen como si fuera un sanguchito, ¿sí? Como si las epidermis fueran los panes y el mesófilo es el relleno, todo lo que está dentro. Y hay distintos tipos de mesófilos en las hojas. Uno de estos mesófilos, que es un mesófilo característico de las dicotiledóneas, es el mesófilo que se denomina dorsiventral. ¿Por qué se denomina dorsiventral? Porque tenemos en una de las caras, en la cara de arriba, en el epifilo, un tipo de parénquima de elaboración, que es este que se denomina parénquima empalizada, que son células de parénquima de elaboración, pero más rectangulares y ordenaditas, más compactas, y en la zona de la cara abaxial, o en la zona cercana al hipofilo, otro tipo de parénquima de elaboración, que es el parénquima esponjoso, en donde
a diferencia del parénquima en empalizada, las células están, se llama esponjoso precisamente porque las células están como más, dejando espacios intercelulares entre ellas, más abiertas, son más desorganizadas estas células y dejan espacios intercelulares. El parénquima esponjoso es más esponjoso y el parénquima en empalizada es más compacto, ¿sí? Por eso, de hecho, este parénquima es bastante más eficiente en hacer la fotosíntesis, el parénquima en empalizada, que el parénquima esponjoso. ¿Sí? Dorsiventral es cuando tienen un tipo de parénquima siempre de elaboración, de un lado, y otro tipo del otro lado. Parénquima en empalizada de un lado, parénquima esponjoso del otro. Acá tenemos lo mismo, un mesófilo dorsiventral, en donde ven la epidermis superior, la epidermis inferior, hay sirenas, en donde podemos encontrar estomas, ¿sí? En la epidermis, recuerden que la epidermis contiene estomas. Upa. ¿Escuchan las sirenas? El parénquima en empalizada, que ven que son células rectangulares y más compactas, y todo esto, el parénquima esponjoso, que ven que son celulitas que están más desorganizadas y dejan un montón de espacios intercelulares entre ellas, por eso se lo denomina esponjoso, como si fuera un bizcochuelo hecho con leche, que genera como huecos, como espacios de aire. ¿Sí? Ahí va. Y bueno, por supuesto acá en el centro, un haz vascular, ¿sí? Que ahora después lo vemos en detalle. Todo lo que está, recuerden, entre una epidermis y la otra, o sea, la epidermis de arriba y la epidermis de abajo, todo esto se denomina mesófilo, ¿sí? Y este mesófilo, que tiene un tipo de parénquima de elaboración hacia una de las caras y otro tipo de parénquima de elaboración hacia la cara opuesta, se lo denomina mesófilo dorsiventral y es característico de las dicotiledóneas. ¿Sí? ¿Siempre el de empalizada está con la epidermis superior? Sí. Siempre la empalizada está en la epidermis superior. Bueno, no siempre. En los mesófilos dorsiventrales. Porque ahora vas a ver, fíjate, en la que sigue, ¿sí? En donde tenemos parénquima empalizada de los dos lados. Y por eso este mesófilo, perdón, se denomina isolateral. ¿Por qué? Porque tiene tanto el lado de arriba como el lado de abajo igual. Parénquima empalizada arriba y parénquima empalizada abajo. Y adentro, en el medio, parénquima esponjoso. Este mesófilo se llama isolateral y es característico de un gran número de monocotiledones. A ver, y esto lo quiero aclarar. No significa que no pueda haber mesófilos de este tipo, isolaterales, en algunas dicotiledóneas, ¿sí? Pero siempre hablamos de generalidades, ¿sí? El mesófilo dorsiventral es más común en dicotiledóneas y el mesófilo isolateral es más común en monocotiledóneas, lo cual no significa que haya excepciones y que uno pueda encontrar un mesófilo isolateral en una dicotiledónea. ¿Sí? Silencio en los micrófonos. Bien. Dice Facundo que silencien los micrófonos, porfa. Porque, claro, se genera ruido de fondo. ¿Está bien? Entonces, con respecto a tu pregunta, que no sé quién me la hizo, Yo, Juan. Juan, el mesófilo en empalizada puede estar de los dos lados en los isolaterales, pero en los mesófilos dorsiventrales siempre va a estar en la cara de arriba, en la cara adaxial. Y hay un último tipo de mesófilo, que es el
mesófilo homogéneo o indiferenciado, que como su nombre lo indica, es todo igual. ¿Sí? No hay diferentes tipos de parénquimas de elaboración. Es todo parénquima clorofiliano, generalmente esponjoso, no empalizada, homogéneo, todo igual. ¿Sí? Todo igual. No hay diferenciación en distintos tipos de parénquima de elaboración. Este parénquima es característico de las gramíneas, ¿sí? De las gramíneas y de algunas gimnospermas. ¿Sí? Bien. Miren qué bonita, esta la hubiéramos podido ver. Este es el mesófilo dorsiventral de una hoja de camelia, que es la planta no del té que consumimos, pero es del grupo de los árboles del té, la camelia. Y es una dicotiledonia, ¿sí? Una dicotiledonia. Y acá podemos ver, este es un preparado real, una foto real, la cara daxial, la cara baxial, con su epidermis de abajo y su epidermis de arriba, ¿sí? Fíjense que la epidermis tiene una cutícula, ¿ven? Que la ven como más, como una línea más oscura, eso significa que esta epidermis tiene una cutícula. Y después ya encontramos inmediatamente el parénquima en empalizada, que es este que está acá, ¿ven? Que son las celulitas, todas rectangulares. Yo las pienso como si fueran los cubanitos que uno pone en los cubanitos, los cositos esos que uno pone para decorar la torta. Bueno, todos rectangulitos, ¿sí? Iguales y muy, muy, muy compactos. Y eso, si ustedes buscan el término empalizada, ¿sí? La empalizada es precisamente lo que se hace con los cercos cuando se pone un cilindro de madera al lado del otro, en empalizada. Bueno, precisamente por eso se llama parénquima en empalizada. Piensen que esto es como un cerco, ¿sí? No hay espacios, está todo compacto, uno al ladito del otro, una celulita al ladito de la otra. Este parénquima en empalizada, como es un mesófilo dorsiventral, está ubicado hacia la cara de arriba, ¿sí? La daxial. Después acá tenemos un parénquima esponjoso, que no se distingue muy bien las células, porque están todas muy dispersas y con muchos espacios. ¿Va? ¿Sí? ¿Fue pregunta? No. El haz vascular, que fíjense que este haz vascular corresponde a la vena media, ¿sí? Acuérdense de la clase pasada cuando veíamos las venaciones, ¿sí? En los tipos de hojas. Bueno, siempre, si yo tengo una hoja completa y le hago un corte transversal, voy a ver un haz vascular muy grande en el medio, que es la vena principal, y después, hacia los costados, voy a ver hacecitos vasculares más chiquitos, que son venas de segundo o tercer orden, ¿sí? Acá, esto que estamos viendo acá es el haz vascular más grande, más prominente, que es el que corresponde a la vena del centro de la hoja, la vena media, la vena principal. ¿Y qué tenemos acá? Nuestro tan querido y conocido xilema, abajo el floema, fíjense y recuerden que el xilema son células muertas, por eso se tiñen, porque tienen pared secundaria, y el floema con células vivas, no se tiñen porque no tienen pared secundaria, ¿sí? Xilema y floema. Y después arriba vamos a tener asociadas al xilema y también asociadas al floema, fibras, ¿sí? Casquetitos de fibras, que si recuerdan, las fibras pertenecían a qué tejido de sostén.
Al esclerénquima. Al esclerénquima, muy bien, al esclerénquima, ¿sí? Estas fibras van a ser fibras cilemáticas, porque están asociadas al xilema, y estas fibras van a ser fibras floemáticas, porque están asociadas al floema, pero son fibras, ¿sí? Porque también en el esclerénquima tenemos otro tipo de células, que son las esclereidas, que acá no lo noté, perdón, pero está anotado acá abajo, que son las esclereidas. La esclereida es lo que se ve acá, ¿sí? Esto que se ve aquí. Eso es una esclereida, ¿sí? También el otro tipo de célula perteneciente al esclerénquima. Y además, aquí tenemos la presencia, como es una dicotiledonia, del otro tejido de sostén, el tejido de sostén vivo, que es el colénquima. Que, como recordarán, el colénquima, tejido de sostén vivo, a diferencia del esclerénquima, y siempre ubicado en posición subepidérmica, ¿sí? Por debajo de la epidermis. El colénquima siempre se ubica en posición subepidérmica, por debajo de la epidermis. Y son células vivas, de sostén, predominantes en dicotiledonias, ¿sí? El colénquima prácticamente no lo vamos a encontrar nunca en una monocotiledonia, ¿sí? El colénquima. ¿Está bien? Acá tenemos lo mismo, pero en formato esquema, ¿sí? Esto es esto, pero esquematizado. En donde tenemos esquematizado con los famosos símbolos de Metcalfe. En donde tenemos la epidermis adaxial, la epidermis abaxial, el colénquima, siempre abajo de la epidermis, ¿sí? El haz vascular, con sus fibras, que se acuerdan que se pintaban todas de negro, xilema y floema, siempre el xilema mirando hacia arriba en las hojas. Una manera de determinar en un corte de hoja cuál es el lado de arriba y el lado de abajo, o sea, la cara adaxial y la cara abaxial, es mirar el haz vascular. Hacia donde esté el xilema, hacia donde vaya el xilema, eso es la cara de arriba, la cara adaxial. El xilema siempre mira hacia la cara adaxial. ¿Sí? Porque uno puede hacer un preparado y dar la vuelta a la hoja, ¿se entiende? Entonces uno a veces dice, bueno, pero ¿cuál es la epidermis de arriba y la epidermis de abajo? Bueno, mirando el haz vascular, uno se da cuenta porque hacia donde va el floema, el xilema, es la cara adaxial. Bueno, también uno podría decir hacia donde está el floema es la cara adaxial. Pero esto va a ser siempre así, aunque estoy haciendo un desastre, aunque uno no gire el preparado, yo giro el preparado, igual a mí siempre me va a quedar, no sé qué hice. No quiero dar vuelta como para mostrarle lo que les estoy diciendo, pero me está saliendo mal. Bueno, ¿sí? Por más de que yo en un preparado lo vea al revés, yo sé que esto va a ser la cara de arriba porque está el xilema acá. ¿Entiendes? Aunque yo ponga al revés el corte en un preparado. Lo voy a volver a girar. Bueno. Esto es en vivo, chicos. Ahí va. Bien. Otra cosa que tenemos es, como decíamos, el parénquima en empalizada, que se esquematiza así, con los símbolos de Metcalfe, con rayitas intercaladas, y el parénquima puncoso que también se simboliza, con los mismos símbolos, pero como más abiertos, como para representar que las células están más dispersas, que no están tan compactas.
Acá también tenemos colénquima, y después tenemos acá indicadas la esclereida, que era lo que les marcaba acá, y aquí tenemos indicada una drusa, ¿sí? Las drusas, que son las que están acá, esperen que... ¿Sí? Todas estas cositas que están acá se denominan drusas. Bueno, las drusas, que son cristales, son acumulaciones de cristales de oxalato de calcio, carbonatos y demás. Son maneras que tiene la planta de acumular cristales. Puede ser rafidio también, profe, ¿no? Sí, O el otro. Los rafidios son El que está del otro tipo, lado. porque se clasifican en función de qué forma tienen. Los rafidios son más puntiagudos. Hacen como son más puntiagudos. Tiene que ver con la manera en que los cristales se cristalizan, valga la redundancia. A veces se cristalizan formando puntas, y eso se los llaman rafidios. A veces tienen formas más esféricas, como las drusas, y hay otros tipos también de depósitos de cristales, pero son todos depósitos de cristales. ¿Sí? ¿Qué me faltó? Nada. Y los estomas, ¿sí? Que los estomas en general, se ubican en la cara o predominan en la cara abaxial. ¿Y por qué pasa esto? Porque la cara de abajo está menos en contacto con la luz del sol, entonces al estar en la cara de abajo, los estomas están de alguna manera un poco más protegidos, ¿sí? de las inclemencias del tiempo. Por eso está el parénquima en empalizada, que es el más eficiente haciendo fotosíntesis, más en contacto con el sol, porque tiene que hacer la fotosíntesis, y los estomas en la cara de abajo un poco protegidos de esa insolación, ¿sí? para no perder agua, para no desecarse. Están más protegidos. ¿Cómo hago ahora borrar esto? Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Eso era en una angiosperma dicotiledónea, ¿sí? Mesófilo dorsiventral, lo que vimos recién. Ahora, vamos a ver cómo es la estructura anatómica de una hoja de gimnospermas. Por ejemplo, el pino, ¿sí? Si recuerdan de hace un ratito, dijimos que las gimnospermas solían tener este tipo de mesófilo, un mesófilo homogéneo o indiferenciado. ¿Sí? Las gimnospermas tienen muchas características, valga la redundancia, o muy particulares, porque están adaptadas a vivir en sus ambientes naturales en climas fríos. ¿Sí? Ustedes saben que las gimnospermas que tenemos acá no son de acá, sino que su ambiente natural son los bosques fríos del hemisferio norte, o sea, las taigas que se llaman, ¿no? Donde viven en climas donde nieva mucho y hace mucho frío. Por eso suelen tener estas hojitas muy chiquititas, ¿sí? O sea, con las hojitas aciculares, por ejemplo, del pino, ¿sí? Que evita que pierdan agua, ¿sí? Y que las ayuda a las gimnospermas a evitar la pérdida de agua y la pérdida de calor. Y por eso también tienen varias adaptaciones para este tipo de climas adversos o duros. Por ejemplo, tenemos una epidermis. Otra cosa, fíjense que esta sección es una sección como triangular, porque cuando uno corta la hojita acicular de pino, ¿sí? La sección que queda, o sea, el contorno,
es un contorno así, un poco triangular, y re chiquitito. Epidermis tienen, por supuesto, todas tienen epidermis, pero además, las gimnospermas tienen una hipodermis, como una segunda capa de células de protección, ¿sí? Fíjense que están acá, y tanto la epidermis como la hipodermis tienen sus células muy cutinizadas, muy llenas de cutícula para protegerse. Ahora después, fíjense, bueno, acá se ve, se los muestro acá, ¿sí? Esto sería la epidermis, la primera capita, y esta segunda capita sería la hipodermis. Fíjense que son celulitas que tienen en sus paredes depósitos de cutícula y de distintas ceras para la protección. Vuelvo acá. Después, otra característica es que tienen los estomas hundidos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en lugar de estar muy expuestos en la epidermis, se hunden un poquito al nivel de la hipodermis. ¿Y por qué se hunden? Bueno, otra vez, para protegerse. No sé si acá, bueno, justamente acá no se ve un estoma. ¿Sí? Pero, a ver acá no. Ven que están hundidos, ¿sí? Hundidos a nivel de la hipodermis. O sea, las células oclusivas de estos estomas están acá. ¿Sí? Estas son las células oclusivas. Cuando en una planta, digamos que no tiene estomas hundidos, las células oclusivas están más acá, más en la superficie. Acá las células oclusivas como que bajan un poquito porque se protegen. Y esto que está acá abajo es lo que se denomina cámara subestomática, que es una zona en donde se acumula aire, que es en donde, a través del cual se produce el intercambio gaseoso. Estomas hundidos a nivel de la hipodermis. Eso es característico de las gimnospermas y es para protegerse. Bien, otra cosa interesantísima de las gimnospermas es toda esta cosa que tienen acá, que ¿qué será? Todas estas que parecen, no sé, florcitas, que acá se ven muy bien. Ay, que si no cierro esto no puedo abrir esto. Acá. ¿Sí? Todas estas células, ¿sí? Que se ven como... Son el mesófilo. Exactamente. Estas células son el mesófilo. ¿Sí? El mesófilo que como ven es todo igual. Es todo un mesófilo homogéneo, indiferenciado. Pero ¿qué característica tiene este mesófilo? Que las células de este mesófilo, que hace fotosíntesis, como tienen poco espacio, porque la hojita es chiquita, esas células se pliegan, ¿sí? Las paredes celulares de esas células se pliegan. Acá ven que parece como si estuvieran cosidas, ¿no? Pero lo que están es plegadas. Están plegadas sobre sí mismas. ¿Sí? ¿Ven? Acá pliegues, están plegaditas. Plegaditas sobre sí mismas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué estas células se plegarán? Ay, pero siempre el teléfono. Porque el plegamiento lo que hace es aumentar la superficie, ¿sí?, fotosintéticamente activa. Es lo mismo que hace, es una analogía y sirve como ejemplo, pero es lo mismo que hace nuestro intestino. Vieron que nuestro intestino está plegado, ¿sí? Ese plegamiento aumenta la superficie de absorción, de absorción de alimentos, en nuestro caso. Todo lo que se pliegue, ¿sí?, lo que hace es aumentar la superficie para realizar algún proceso. En este caso, para realizar la fotosíntesis. ¿Sí? Es la estrategia que tienen para aprovechar al máximo el espacio. ¿Sí?
y hacer el proceso fotosintético lo más eficiente que puedan. Entonces, estas células hacen eso, se pliegan y se ven preciosas. No me digan que no, se ven preciosas. Bien. Después tenemos acá estos como agujeritos, ¿no? Que son los canales resiníferos, que ya hablamos, que había en el tallo. ¿Se acuerdan que las gimnospermas les encanta tener canales resiníferos y conductos resiníferos? Bueno, los tienen en el tallo y también los tienen en las hojas. Y acá se ve, por ejemplo, uno, ¿sí? Acá se ve un canal resinífero o un conducto resinífero, ¿sí? Es lo mismo, canal, conducto, ¿sí? Y acá se ven 1, 2, 3, 4. Bueno, acá hay otro, ¿sí? Bien. Y después tenemos, vamos acá, una capita de células, que es esta que está acá, y que es esta que está acá, ¿sí? Ay. Que se llama endodermis, que, ojo al piojo, no se confundan con la endodermis de la raíz que habíamos visto. Pero, pero tiene una función similar porque es un tejido de protección interna, esta endodermis. Protege a lo que sería el cilindro vascular, a donde están los haces vasculares. Que son estos, ¿sí? Son dos en las gimnospermas. Dos haces vasculares con su xilema y su floema. Ahí. Está acá, ¿sí? Xilema y floema. Y lo que rodea a los haces vasculares, o sea, lo que está entre medio de esta capita que es la endodermis y los haces vasculares, es un tejido que es de protección también y muy común en gimnospermas, que se denomina tejido de transfusión, ¿sí? Que rodea a los haces vasculares. Igual ahora, cuando veamos la parte práctica, vamos a hablar un poquito más de cómo está constituido este tejido de transfusión. Bien. Bueno, acá lo mismo, ya vimos todo. Hasta ahí, gimnospermas. Ahora vamos a las gramíneas. Las gramíneas, y acá van a tener que prestar mucha atención porque las gramíneas tienen, como siempre, como ya se habrán dado cuenta, siempre tienen sus particularidades las gramíneas, ¿sí? Y en las gramíneas vamos a tener dos tipos de anatomías diferentes en función de la subfamilia. Entonces, voy de nuevo. Las gramíneas o poáceas, están aplaudiendo, que están dando clase al lado también, es muy gracioso. Como es una familia muy grande, una familia de plantas muy grande, se divide en subfamilias, ¿sí? Como grupos dentro de esa familia. Hay dos subfamilias fundamentales o más importantes que son las panicoideas y las festucoideas, ¿sí? Las panicoideas y las festucoideas tienen muchas diferencias y una de esas diferencias es en la estructura que tiene la anatomía de sus hojas. Las subfamilias panicoideas, por ejemplo, a la subfamilia panicoideas pertenece el maíz, son más bien los cereales de zonas cálidas, ¿sí? Son los cereales de zonas cálidas, por ejemplo el maíz. Mientras que las otras son más bien los cereales de zonas frías, por ejemplo el trigo. Bueno, acá hay más ejemplos. Forrajeras de invierno, ¿sí? Pero piensen así como ejemplo típico, bueno, festucoidea, la festuca, por eso se llaman festucoideas,
pero las festucoideas el trigo y las panicoideas el maíz. Climas cálidos y el trigo de climas fríos. También a las panicoideas se las denomina plantas C4 y a las festucoideas plantas C3. Esto, ¿por qué? Uy, para que se... Esto tiene que ver con que tienen procesos fotosintéticos diferentes, ¿sí? Ya lo van a ver en muchísima profundidad en fisiología vegetal. Pero C3 y C4, la C significa carbono, ¿sí? Carbono 3 y carbono 4. Esto significa que estas plantas, las panicoideas, en su proceso fotosintético tienen un compuesto intermedio de 4 carbonos y las plantas C3 en su proceso fotosintético tienen un compuesto intermedio de 3 carbonos. ¿Sí? Hasta ahora solamente quédense con esa información. Ya van a ver en tercer año, cuando vean fotosíntesis, cómo es la diferencia fotosintética que tienen estos dos grupos de plantas. De hecho, estas, las C4, las panicoideas, tienen una mayor eficiencia fotosintética. Este grupo de plantas. Son más eficientes fotosintéticamente por la formación de este compuesto de 4 carbonos en una etapa del proceso fotosintético. Y esta diferencia en el proceso fotosintético de ambos grupos de gramíneas hace que la estructura anatómica de la hoja sea diferente. En las panicoideas, lo que vamos a encontrar es lo que se llama una estructura crans o en corona, que es esto que vemos acá. Esto, ¿sí? ¿Qué significa una estructura crans? Esto se ve en la vena media, ¿sí? Significa que el haz vascular está acá, ¿sí? Acá tenemos el xilema y el floema, ¿sí? Este haz vascular va a estar rodeado por una vaina, primero por una vaina parenquimática, esta que está acá. Ahora después lo vamos a ver en otra fotito mejor. Y a su vez, esa vaina parenquimática va a estar rodeada por una zona de un clorénquima fotosintético radiado, que se lo llama radiado porque rodea, ¿sí?, al haz vascular. ¿Sí? Las células de este clorénquima van a estar dispuestas de una manera radiada. A esta estructura, ¿sí?, de el haz vascular, una vaina parenquimática rodeando el haz vascular y después una capa de clorénquima radiado rodeando esa vaina, se la denomina estructura crans o en corona. Y es lo que caracteriza, ¿sí?, característicamente a la anatomía de las panicoideas. Fíjense acá. Tenemos el esquemita, ¿sí?, que se ve más claro. Tenemos el haz vascular, ¿sí?, inmediatamente aquí una vaina parenquimática y rodeando esa vaina parenquimática el clorénquima radiado, ¿sí? Todo lo que está pintadito en verde son cloroplastos. Las vainas parenquimáticas tienen cloroplastos muy grandes, como está intentado esquematizar en el esquema. ¿Sí? ¿El clorénquima es el mismo que está en el mesófilo, pero diferenciado sería? ¿Cómo? Otra vez, no te escuché. ¿El clorénquima que está alrededor es el mismo que el mesófilo, diferenciado? Exactamente. Este clorénquima es como clorénquima típico, indiferenciado. Miren acá.
No tengo, o sea, todo este clorénquima, el clorénquima que rodea el haz vascular, ¿sí? Es indiferenciado. Lo voy a anotar. ¿Dónde está? Y el radiado sería diferenciado. Espérame, ¿no? Clorénquima, sí. El radiado, claro, esto es clorénquima indiferenciado. El radiado sí está diferenciado porque es un clorénquima muy, muy particular, porque es un clorénquima que está rodeando a la vaina parenquimática del haz vascular y tiene muchos cloroplastitos, ¿sí? Esto que ven arriba y abajo son fibras, ¿sí? Acá es lo mismo, es otro haz vascular. Y otra cosa que también tenemos acá es un parénquima común, digamos, un parénquima incoloro, o sea, un parénquima que no hace fotosíntesis, un parénquima de relleno, ¿sí? Por eso, si recuerdan de los símbolos de Metcalfe, el parénquima así a secas se representa como blanco, digamos, espacios en blanco. Y acá también tenemos, ¿se acuerdan que eran estos? Células buliformes. Células buliformes, ¿sí? Porque recuerden que esto es una gramínea, ¿sí? Y que la epidermis de las gramíneas, de cualquier gramínea, tiene células buliformes. Vuelvo acá se ven las células buliformes, y acá se ven también una característica de las panicoideas que tienen pelitos bicelulares. Acá no está dibujadito, pero acá sí, ¿sí? Es característico el pelo bicelular. ¿Por qué se lo menciona? Porque después en las otras, en las festucoideas, tienen pelos unicelulares. Entonces es una de las maneras, una de las diferencias, ¿sí? Ya van a ver después que tenemos un cuadrito comparativo para que les quede el resumen. Y bueno, y lo que le mencionaba, esta vaina, si la vaina parenquimática y la vaina y el clorénquima radiado, lo que le otorga a la planta es mayor eficiencia en el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Estas plantas son muy eficientes para hacer la fotosíntesis. Y bueno, y se caracterizan por habitar climas cálidos, o cuando viven o habitan en climas templados, son más de ciclo estival. ¿Sí? Ustedes saben, acá por ejemplo, en Argentina nosotros no tenemos un clima cálido, es más bien templado. Entonces, bueno, sabrán algunos, o sabrán que el maíz es un cereal de verano, o sea, ¿sí? Es estival, porque es una panicoidea, mientras que el trigo es un cereal de invierno, porque es una festucoidea. Y en sus distribuciones originales, el maíz, ¿sí? No sé si se acuerdan del secundario, pero el maíz es más en realidad acá lo trajimos, acá no está muy óptimo. El maíz es más de Centroamérica, era lo que cultivaban los mayas y los aztecas, es más de zonas bien cálidas, ahí es donde él es muy feliz, muy feliz el maíz. Y el trigo en realidad es europeo, ¿sí? De zonas frías de Europa. Acá fue traído y bueno, adaptado, pero en sus climas originales el trigo está mucho mejor adaptado al frío y el maíz está mucho mejor adaptado al calor. ¿Mm? A México, digamos. De México, ¿no es? Claro, Centroamérica, México, claro. Maíces, igual baja un poquito hasta Perú, también los incas, pero seguimos hablando de lo que es la zona tropical. Nosotros no estamos en Cálida. zona tropical. Claro. Nosotros estamos en zona templada, en realidad. El maíz Por ahí en Misiones, por ahí sí, ahí rinde mucho más. ponele, pero igual tampoco tanto como entre los trópicos. Es un cereal tropical. Él es feliz en los trópicos.
en la zona del centro. Por eso lo usaban tanto los pueblos, bueno, los mayas, los aztecas, la base de la cultura, de las culturas precolombinas mexicanas era el maíz. Claro. Yo vi fotos de las primeras, como decir, de las primeras mazorca de maíz, como si quieren decirle, y son igual, es re distinto al de ahora, tipo, son todos por ahí uno o dos eran amarillos, después todo el otro eran negros. Bueno, claro, porque el maíz ha sido, ha sido modificado el centeno. El centeno es de frío, ¿sí? El centeno no es de este grupo, el maíz. El centeno es como el trigo, Leandro. El centeno es del otro grupo, del grupo de las festucoideas. El maíz tradicionalmente ha sido en realidad modificado por selección, pero no genética en sus orígenes, sino por cultivo de los propios pueblos originarios, por selección artificial, digamos, por mezclas y cosas selección humana, pero no como ahora que los maíces están modificados genéticamente para que salgan mazorcas monstruosas y muy amarillas. Y bueno, como todo ahora. ¿Sí? Si uno ve el maíz original, los maicitos silvestres, aún con sus modificaciones naturales, son chiquititos. No son estas cosas monstruosas que se venden ahora, que en realidad ahí hay manipulación genética. ¿Sí? Pero eso es de ahora. Lo mismo pasa con la papa. Lo mismo pasa con casi todo. Ahora producen, o los tomates, con todo. Pero si uno va y busca las variedades silvestres de todos estos cultivos, son todas pequeñitas. Los maicitos son muy pequeñitos y muy, muy, muy bonitos. Si uno va a la zona, incluso si uno va al noroeste, porque también hasta el noroeste se cultiva maíz, en la zona de Bolivia y todo ahí, por ahí todavía quedan, se consiguen mazorquitas silvestres que se cultivan, y bueno, son pequeñas, pero por lo menos a mi manera a mi gusto, muchísimo más sabrosas. Obviamente que como no le ponen agroquímicos ni nada, vos abrís el maíz y bueno, tenés que compartir el grano con los gusanitos, ¿no? Pero bueno, pura proteína. Se saca el gusanito y no sabes lo ricos que son esos maíces. No se comparan con los choclitos que te venden acá. Pero bueno, volviendo a la anatomía. Profe, perdón, ¿esas variedades de dónde se encuentran? Tipo, ¿son variedades más originarias? Claro, son variedades originarias. Son variedades que han hecho los pueblos originarios a través de la selección pero del La cultivo, selección, claro, pero nada más. del cultivo familiar, del cultivo a Claro, escala. sí, sí, sí. Entonces es una selección que no, digamos, que no interviene ningún tipo de manipulación genética, es simplemente selección artificial. Sí, las mejores plantas, la más linda y la que primero, sí, la más Claro, grande y de a van poquito. buscando dentro de la misma variabilidad que tienen las especies, porque todas las especies tienen variabilidad natural, dicen, bueno, aparece alguna con alguna característica interesante o más grande, bueno, entonces agarro esa y la cultivo más y la selecciono, y entonces así. Pero eso hacer eso lleva siglos, en realidad. Por eso el maíz tiene sus variedades que vienen de hace siglos, básicamente. Y que no son las que se comercializan. Lo mismo la papa, los papines que uno va cuando va al noroeste o a Bolivia, que tienen 500 variedades de papitas, que son una más rica que la otra, y también eso es selección, no es genético, eso es selección ancestral, pueblo originario. Y tiene papitas de todos los colores, de todas las gustos, de todas las formas, y son muchísimo más sabrosas, muchísimo más sabrosas. Son riquísimos. Pero tomate también hay un montón de variedad.
Tomate también. El tomate particularmente acá en la zona platense, que es una zona muy productora de tomate, los tomates que se venden no son modificados genéticamente. El tomate platense es un tomate que ha sido generado por selección. No como Nativo, no nativo, pero de acá, digamos. pero es de acá, pero no está tocado genéticamente, como el larga vida, por ejemplo. Claro. ¿Sí? El larga vida tiene toqueteo genético. El platense, que es ese que tiene como lobulitos, ¿viste? Está como, y que tiene un sabor indescriptible, pero que como no es larga vida, se te pudre en 2 o 3 días, por eso no se puede vender tanto, pero es incomparable el sabor del tomate platense. Yo se los recomiendo porque no hay ¿Pero comparación. se produce bastante tomate Sí, platense o...? acá en La Plata. No se vende tanto afuera porque no hay tanta producción. Y también, profe, yo conozco uno que es como el platense, pero es más rosado. No sé si usted lo conoce. Que se vende acá. No, de ese no, lo conozco nomás porque así de la huerta nomás, no es que se vende. Bueno, sí, es que sí, no lo conozco, pero puede ser. Lo mismo los cherry. A ver, Claro. hay de todo. Hay Eh, violeta también, todo. sí, hay violetas también. Bueno, pero yo les aconsejo fervientemente ir a la feria del tomate platense, cuando sea, y Ok. comprar tomates platenses porque es que, y compararlo con los larga vida que te venden, y no hay comparación del sabor que tienen esos tomates. Ya me digo. Ahora porque hace frío, no me da tanta gana de comer tomate. Pero el tomate platense es lo más. Y tenemos la ventaja de estar en La Plata. Lo mismo que los alcauciles. Que también Pero son ¿no es de verano el tomate en La el Plata tomate. o de todo el año? Se pasó, ahora no estamos ni en época ni de tomate ni de alcaucil. Es más para el verano eso. Bueno, el alcaucil, no sé. En invernadero sí, sigue tomate igual. Claro, está, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El invernadero les saca. Es como cuando El comes sol, frutillas. saca el sol. Las frutillas de invernadero no saben igual que la frutilla cuando está en época. Para mí a mí no me sabe igual la frutilla de invernadero. Esa frutilla hipergigante que no tienen gusto a nada, contra esas frutillitas eh, que cuando está en época, o sea, cuando es la época de la frutilla, que es octubre, noviembre, diciembre, que ya en diciembre te las revolean por la cabeza en la verdulería, las frutillas, esas frutillas chiquititas son 10.000 veces más sabrosas que las de invernadero. Hay que aprender a consumir la fruta y la verdura de época, para disfrutar del sabor más intenso de la fruta y la verdura. Bueno, sigo. Ahora no sé, ahora es la época de... No sé qué es la época ahora. Bueno, pánico Y ideas. ahora empieza ahora empieza la frutilla, ahora empieza como decir, abril y mayo son la época que se siembra la Se frutilla. siembra, claro, Valentín. claro, sí. A ver, acá tengo... Y Cítricos, me dice Leandro. Tenés razón, cítricos, claro. Tenés razón, Leandro. Tenés razón, los cítricos. Y ahora está lleno de naranja, mandarina. Bien. Acá, muy bien. Tan buena la mandarina ahora. Por eso, sí, 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 sí. Pero ¿por qué es tan buena? Tan buena porque es la época. Bien. Entonces ahora todo a comer cítricos, que además tiene vitamina C y hacen bien. Bueno, a esto ya se lo mostré. Vamos a la otra subfamilia, que son las festucoideas, que son las de frío, ¿sí? Acá tenemos el trigo, la cebada, el centeno, la avena, la festuca, el agropiro. ¿Sí? La primera diferencia, como les decía, es que acá tenemos pelos unicelulares, a diferencia de lo que teníamos en las panicoideas, que teníamos los pelos bicelulares.
Y acá, la característica de las festucoideas es que en el mesófilo, ¿sí? No hay parénquima incoloro, ¿se acuerdan que acá había parénquima incoloro? ¿Sí? Acá es en su totalidad clorénquima. Todo esto es clorénquima. Acá se ve, ¿ven? Es todo clorénquima. Todo clorénquima. Eso por un lado, primer diferencia. Y después la diferencia también fundamental se da en la vena media. ¿Qué pasa en la vena? Vamos a tener el haz vascular, chiqui chiqui, acá, como siempre, o mestoma, ¿se acuerdan que el haz vascular también se lo denominaba mestoma? Y va a estar rodeado por dos vainas. Una vaina que se la denomina mestomática, porque es la que está inmediatamente pegadita al haz, o sea, viene el haz y enseguidita la vaina esta, mestomática, que es la que está acá, ¿sí? Que tiene células con paredes muy gruesas, ¿sí? Por lo tanto se colorean fuertemente con el rojo del colorante que casi siempre se usa, que es la safranina, y luego una vaina parenquimática que es toda esta, que tiene células mucho más delgadas, son células con paredes, son células parenquimáticas, pero de mayor tamaño y con paredes más delgadas. Fíjense que además, esta vaina parenquimática, ¿sí? Arranca todo por acá y se va hasta por acá arriba, ¿sí? Todo esto es vaina parenquimática. Y acá abajo podemos observar que esto y esto. ¿Qué es esto? Esto. ¿Qué es? La vena media, Sí, pero ¿qué tejido es este que marqué acá con una cruz? floema. No, xilema. No. Colénquima. Es una Fibra. monocotiledonia, así que el colénquima no. Ah, esclerénquima. Es clerénquima, Fibra. ¿sí? Sí, sí. Fíjense cómo las celulitas están completamente, son chiquititas y con una pared celular secundaria enorme, ¿sí? Y además porque estamos viendo una monocotiledonia, entonces en la monocotiledonia por algún lado el esclerénquima tiene que aparecer. No, ¿qué es ahí? ¿Qué hice? Bueno, no quiero guardar. Estoy guardando... ¡Ay! Perdón. ¿Listo? Bien. Acá tenemos lo mismo, pero en esquemita, ¿sí? Esto que les mostraba acá con la crucecita, este esclerénquima, acá lo tienen pintadito de negro, ¿sí? También podemos encontrar células buliformes, que no sé si acá se ven, bueno, en particular. Acá, mira, aquí se ven las células buliformes, acá también, ¿sí? Son las que están esquematizadas acá. Todo este clorénquima indiferenciado, todas las rayitas, y en el haz vascular, xilema y floema, la vaina mestomática, que es la que está inmediatamente rodeando al haz vascular, y la vaina parenquimática, ¿sí? Que está rodeando a la vaina mestomática y que se puede extender hacia arriba como se ve acá. ¿Sí? Entonces, para resumir todo esto no, la diferencia entre la anatomía de las hojas de las gramíneas, este cuadrito, en donde tenemos las panicoides y las festucoides, ¿sí? Panicoides, festucoides, las panicoideas de clima templado-cálido, las festucoides templado-frío, las panicoides con tricomas o pelos, ¿sí? Recuerden que esto es tricomas o pelos, ¿sí? Bicelulares y las festucoides unicelulares, las vainas que rodean a las vascular, en las panicoideas, a las vascular
lo rodea la vaina parenquimática, y en las festucoides, a la vascular lo rodea la vaina mestomática y después la parenquimática. La estructura Kranz posee las panicoideas, recuerden que esa estructura Kranz es típica de las panicoideas, y las festucoideas no tienen esta estructura Kranz. El parénquima incoloro, que estaba presente en las panicoideas, pero no en las festucoideas. Y bueno, y acá un ejemplo, ejemplos, ¿sí? De las panicoideas, el maíz y la caña de azúcar también, que no se los mencioné. La caña de azúcar también es una panicoidea de clima cálido. Y las festucoideas, bueno, la festuca, para que se acuerden, festucoideas, y el trigo. Acá dentro de las panicoideas también está hay un cereal que se llama, una gramínea que se llama panicum, que es una panicoidea y es del cual deriva el nombre panicoidea, ¿sí? Bien. Esto es toda la parte teórica de introducción, y ahora en la ejercitación, que es lo que tendríamos que haber hecho en el práctico, vamos a volver a ver un poco todo lo mismo. Una pregunta. Sí. De monocotiledonias solo vemos gramíneas acá, ¿no? De monocotiledonias solo vemos gramíneas. Sí. Otras monocotiledonias van a tener, ¿sí?, un mesófilo de este tipo, seguramente. ¿Sí? Isolateral. Pero solamente vemos en la ¿Qué parte son? Las práctica. palmeras. Bueno, la palmera no sé, la verdad que no sé qué mesófilo tiene la palmera en particular. ¿Quién me pregunta? Simón. Simón. Estoy, la verdad, la hoja de la palmera. Fíjense, la hoja de la palmera bueno, no sé si esto será específicamente una palmera, en verdad. Después se lo averiguo bien. No quiero. Les quiero mentir. Porque acá sale cualquier cosa. Sí, yo busqué también, te sale con el gimnosperma, nada que ver. Claro, por eso. Habría que buscar bien una hoja de palmera. Anatomía. A ver si le pongo anatomía. Hoja. Palmera. Bueno, me salen las palmeras, ¿no? A ver acá. Si sale un dibujito. Bueno, ven que hay muchas variaciones, ¿sí? Qué bonito. Eucaliptus, acer, salsola, y la palmera, camelia, esta es la que vimos recién. Están discriminando a la palmera. Bueno, después se las busco y se las mando. No es porque lo vayamos a estudiar, pero mira, por ejemplo, fíjense esta. No sé si la alcanzan a ver. No parece. Ah, palmera, acá está. Miren. Estas son dicotiledonias las dos. Perdón, monocotiledonias. ¿Sí? No aparece en tu cosa. ¿Cómo? ¿No lo ven? No.
¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Miren esto, a ver si puedo poner un poquitito más. Ahí va. Esto es una palmera y esto es un lilium, o sea que son monocotiledonias, ¿sí? Fíjense que esta monocotiledonia tiene un clorénquima empalizada y un clorénquima esponjoso, tiene una estructura dorsiventral. Por eso les decía que no es siempre, no es matemática, ¿sí? Lo dorsiventral es común en las dicotiledonias, pero parénquima lagunoso es igual que decir parénquima esponjoso, ¿sí? Pero, por ejemplo, en esta que es una palmera, si tenemos un mesófilo que es todo homogéneo, por ejemplo. Esclerénquima, bueno, acá está el coso, el coso. Y la vascular, un clorénquima todo igual y la epidermis de abajo. Esta palmera tiene un mesófilo homogéneo. Es una monocotiledonia. Entonces acá tenemos tenemos monocotiledonias, ¿sí? Una que tiene un mesófilo homogéneo indiferenciado y una monocotiledonia que tiene un mesófilo dorsiventral. Con lo cual, el mensaje es, voy a volver a... Oye. Voy a poner alguna monocotiledonia porque no es todo tan... está bueno que surjan estas cosas, porque no necesariamente, por eso está bueno investigarlo también. No necesariamente, si bien en las dicotiledonias es donde más se ve este tipo de mesófilo dorsiventral, también puede haber mesófilos dorsiventrales en alguna que otra monocotiledonia, como acabamos de ver en el lilium, ¿sí? Y seguramente también puede haber mesófilos isolaterales en algunas dicotiledonias, ¿sí? U homogéneos o indiferenciados. Las gramíneas lo tienen, pero también otras monocotiledonias también tienen mesófilos homogéneos o indiferenciados, ¿sí? Por lo pronto, la palmera tenía un mesófilo de este tipo. Por lo menos esa palmera, ¿sí? Habría que ver si todas las palmeras. ¿Está bien? Hola. Sí, está bien, profe. Está bien, está bien. A mí me gusta cuando pasan estas cosas porque genera una no... primero, por dos cosas me gusta cuando pasan estas cosas. Primero, porque aprendemos juntos cosas, que yo no me las sé todas. Y segundo, porque entendemos que no todo es blanco o negro, ¿sí? Que uno como docente en una materia explica generalidades y demás, pero que está bueno que ustedes siempre aprendan a dudar, incluso de lo que yo o cualquier docente les diga, y esto en toda la carrera, ¿sí? E investiguen más, porque no es, para mí esto es re personal, es muchísimo más importante, ¿sí? Que como educadora, que ustedes se lleven la inquietud de dudar y de no pensar que todo lo que yo digo es un dogma, una cosa, a que terminen recordando para siempre cómo es el mesófilo dorsiventral. Eso está en los libros, ¿sí? Si ustedes quieren saber cómo es el mesófilo dorsiventral, googlean y lo saben. Ahora, a pensar, no está en Wikipedia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe, sí. Me gusta que me pongan en esta situación de decir, ay, no sé. Me emociona, porque digo, van a ser buenos profesionales si tienen esa actitud. Esa es la actitud que tienen que tener. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo, profe. Sí, no, me encanta, me emociono, voy a llorar. Pero eso es lo más importante. Dudar, investigar, no dar nada por certero.
¿sí? Y eso hace que también uno tenga la humildad de decir, ay, la verdad que no tengo ni idea, la verdad que no sé, lo investiguemos juntos, y eso para mí es lo más productivo, porque así se aprende. Aprender así, para mí es lo mejor. En el intercambio. ¿Qué me ponen acá? Hay una palmera cola de pez. Ah, bueno, ya, Leandro, cola de pez. Bueno, busquemos la palmera cola de pez. Cola de pez, puede ser. Bueno, después la buscamos. Ah, puedo mandar archivos por acá, que tiene 2 hojas divididas. Ay, ¿por qué me pone mi screen es pausada? Esperen, ¿no? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, sí. Bien. Ahora buscamos la palmera de cola de pez. Leandro, terminamos y te busco eso. Bien. ¿Dónde estaba yo? Bueno, en la ejercitación, lo que vamos a ver es simplemente lo mismo que ya vimos. Esto es el ejercicio 1 en la estructura de la hoja de la gimnosperma, ¿sí? Que la verdad que se veía mucho más bonito ¿no? Este preparado, pero bueno, en el práctico está y acá lo que se ve es la epidermis, con células muy cutinizadas, la hipodermis, que ya mencionábamos que tiene también paredes muy cutinizadas y a veces lignificadas, todo esto como protección a las condiciones climáticas extremas y adversas, los estomas hundidos, acá el conducto resinífero, ese huequito de ahí, que es un conducto resinífero si recuerdan, de origen esquizógeno, significa que estos conductos se forman cuando hay separación y división de las células. La endodermis, ¿sí? Que es este tejido de protección interno, y esta endodermis, igual que tenía la raíz, pero no es la misma endodermis, esta endodermis tiene bandas de Caspari. Los haces vasculares, que son 2, que están rodeados por este tejido de transfusión, que como les decía, que vamos a ver ahora, este tejido de transfusión está formado por células parenquimáticas y también por algunas traqueidas, que se denominan específicamente en las gimnospermas, traqueidas de transfusión. Y otra cosa que les preguntaba en el trabajo práctico es, ¿hacia qué cara de la hoja está ubicado el xilema? Bueno, el xilema está ubicado acá, hacia la cara adaxial, con lo cual sabemos que esta es la cara adaxial. Eso es así, profe, porque siguiendo la traza foliar, siempre el xilema está del lado interno, ¿no? Sí, porque sí, exactamente. Se dispone siempre así porque sigue la traza foliar. Exactamente, sí. Muy bien. Muy bien. Ejercicio 1. Ejercicio 2. La hoja de camelia, que ya la vimos. Acá repasemos, esto lo puse, ya lo deben haber visto 1000 veces, pero recuerden que el colénquima es cuadriculado oblicuo, el clorénquima, que siempre se confunden porque es muy parecido, es una lluvia con líneas alternas, ¿sí? Y en el parénquima en empalizada es como más compacto, y el parénquima esponjoso es lo mismo, pero como más separado, intentando representar que las células están como más separadas en el parénquima esponjoso. Pero sigue siendo clorénquima, ¿sí? Xilema rayadito, floema punteado, esclerénquima negro. Y con eso, acá tenemos este dibujito que ya habíamos visto, ¿sí? De la hoja de camelia con el mesófilo dorsiventral. Y bueno, esto era una cosa que tenían que hacer en el práctico, que era representar con los símbolos de esta gente, de Metcalf y Chalk, la estructura del mesófilo dorsiventral de la hoja de camelia. Entonces pintamos
acá el colénquima, no queda muy prolijito porque esto lo hicimos con el Word, con el PowerPoint, así como salió. Acá el parénquima en empalizada, ¿sí? Por lo tanto, esta es la cara adaxial, por eso acá está el xilema, ¿sí? Xilema, parénquima en empalizada, cara adaxial de arriba, parénquima esponjoso, todo esto, ¿sí? Abajo también colénquima, 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 y el haz vascular con su xilema, con su floema y con sus casquetitos de fibras esclerenquimáticas. ¿Ok? Bien, acá lo mismo. Otra vez lo mismo. ¿Sí? Acá les puse lo que son las drusas para que les quede, ¿sí? Que son grupos de cristales de oxalato de calcio, también pueden ser, además de oxalato de calcio, pueden ser silicatos o pueden ser carbonatos. ¿Sí? Ahí está la drusa, la esclereida, y ahí todo lo mismo, ¿sí? Esto es todo lo mismo. Ya les quedó acá completito, parénquima empalizada, parénquima esponjoso, epidermis adaxial y abaxial, etc. ¿Sí? ¿Está clarísimo? Bueno, escucho un sí. Sí, tranqui. El ejercicio 3 es la estructura de las panicoideas, ¿sí? Que era esto que vimos acá, esto fue lo que vimos recién, y esto es otro esquema de lo mismo, ¿sí? En donde acá tenemos marcadito, con 1, la vaina parenquimática, con 2, el clorénquima radiado, con 3, el pelito bicelular, con el 4, el parénquima incoloro, que se acuerdan que este parénquima incoloro estaba presente en las panicoideas y ausente en las festucoideas, este parénquima incoloro, el 4. Acá todo esto que rellena un poquito es clorénquima común. ¿Sí? Y acá otra vez la vaina parenquimática y el clorénquima radiado del haz vascular siguiente. ¿Sí? Lo mismo podríamos poner acá. ¿Está bien? Esto es lo mismo que esto. Son distintos esquemitas de lo mismo. Y las las festucoideas, ¿sí? Esta es la imagen que vimos hace un rato, y esto es un esquema de esta imagen, en donde vemos el clorénquima todo homogéneo, todo igual, ¿sí? Que es el 1, la vaina mestomática, que es el 2, ¿sí? Que es la que acá está inmediatamente rodeando al haz, la vaina parenquimática, que es toda esta, la que le sigue, la 3, sigue hasta acá arriba. Esto que son fibras, no están indicadas, pero ya sabemos que son fibras porque están pintadas de negro. ¿Y qué me falta? El pelito. El pelito unicelular, a diferencia de el pelito bicelular que tenían las panicoideas. ¿Está bien? Esto es todo de anatomía de la hoja. No es mucho. Y es bastante sencillo, es un práctico bastante corto. Hay una última preguntita que tenían en la guía, que no sé bien por qué está puesta acá, pero bueno, la respondemos, que es cómo se calcula el aumento de observación. Yo creo que esto lo vimos en el primer práctico de microscopía que sí tuvimos, ¿sí? Cuando éramos libres. Pero bueno, lo vamos a volver a mencionar, que era cómo se calculaba el aumento de observación en un microscopio. Y se acuerdan que ese aumento se calculaba multiplicando el aumento de la lente, por donde nosotros mirábamos, por el aumento del objetivo. ¿Se acuerdan del revólver, en donde estaban los objetivos que era 4 por, 10 por, 40 por, y 100 por, que era el que yo les decía siempre que no usen nunca, 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 porque ese es el que lleva aceite de inmersión? Bueno, ¿cómo se calcula? ¿Qué tantas veces estoy agrandando una imagen? Multiplicando
el aumento de la lente ocular, que es por donde yo miro, por el aumento del objetivo, que es lo que estaba en el revólver. Bueno, el aumento de la lente ocular, ¿sí?, es en general de 10. ¿Sí? Entonces, si yo estoy mirando en un objetivo de 40, ¿sí?, en un objetivo de 40 voy a tener que multiplicar 10, ¿sí?, por 40. Me va a dar 400. ¿Qué significa eso? Que yo estoy viendo a la imagen 400 veces más grande, agrandada 400 veces. ¿Se entiende cómo se calcula? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy fácil. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Se finí. Eso es todo. Ahora les voy a mandar todo. El PowerPoint, la clase. Les voy a mandar el parcial resuelto por si alguno tiene alguna duda de qué hizo mal para que puedan revisar. Una pregunta. ¿Mm? ¿Se sabe más o menos cuándo va a ser el próximo parcial? Más Sí, o claro. menos. Sí, claro, yo lo puse, pero no me leen. No me leen. El 27. Ah, no, para. Pero el del segundo tema, o sea, Ah, el segundo parcial sería. tenés razón, mala mía. Te averiguo y te pongo, creo que en junio, a fines de junio. Bueno, Pero ahora le pregunto a la profe que tiene el cronograma de fechas y te aviso. Pero vos pensás que faltan todavía flor, fruto, ¿qué querés, Eva? La gata. Flor, fruto, semilla y inflorescencia. Faltan 4 prácticos. O sea que, por lo menos, claro, para los últimos días de junio sería. claro, si no, porque, ¿qué estamos ahora? Sí, seguramente sea a fin de junio. Pensé algo más o menos por ahí, pero igual yo ahora te averiguo y lo pongo. ¿Y Sí. cuándo empieza el otro cuatrimestre? O sea, ¿hay un periodo ahí en el medio? Las vacaciones de julio. O sea, si metés todo en julio sería vacaciones. Nosotros terminamos antes de las vacaciones de julio. Y después de las vacaciones de julio se inicia el segundo cuatrimestre. Agosto, generalmente. Claro, sí. ¿Sí? Nosotros terminamos, por lo general, en junio, primera semana de julio, y después seguimos por ahí 1 o 2 semanas de julio, pero con los recuperatorios de los parciales. Pero ya pensá que los prácticos, déjame mirar no sé ni en qué día vivo, hoy es miércoles 20, los prácticos terminarían, el último práctico sería el 17 de junio sería el último práctico. Seguramente el 24 de junio hagamos un repaso y seguramente en la semana del 29 de junio sea el parcial. Más o menos. ¿Sí? Igual ahora voy a terminar de confirmar. Pero ya vayan estudiando. No, Es todo muy rápido, todo muy vertiginoso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ahora que les voy a poner esto. ¿Alguna otra duda, chicos? No. no. Bueno. Entonces, por lo pronto nos vemos el miércoles que viene y después ya más cerca del parcial
armamos clase de repaso con varios temas. ¿Sí? Aparte de Dale. estas clases. Para juntar 2 o 3 temas. Sí, ahora les mando todo. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Adiós. Chao, gracias, profe.